Bien, muchas gracias por retornar a tiempo después del coffee break. Continuamos con el programa y esta vez tenemos una presentación y un conversatorio, desafíos y estrategias para fortalecer la seguridad energética regional. Esta sesión está coordinada para el conversatorio por Tatiana Orellana, quien es la coordinadora ejecutiva de la Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría General del SICA, con sede en El Salvador. Tatiana es salvadoreña, es ingeniera eléctrica especializada en energía y desarrollo de capacidades, con más de 12 años de experiencia en el sector energético de Centroamérica. Durante 9 años trabajó con la GIZ como asesora técnica, liderando proyectos de cooperación enfocados en energías renovables y eficiencia energética. Coordinó estudios sobre integración de energías renovables variables, desarrollo de MOCs y publicaciones técnicas, colaborando con entidades como IRENA, BEED y GWNet. Desde hace casi 2 años se desempeña como coordinadora ejecutiva de la Unidad de Coordinación Energética UC del SICA, donde da seguimiento a la Agenda Regional de Energía y lidera la implementación de la Estrategia Energética Sustentable al 2030. Demos la bienvenida a Tatiana Orellana, por favor. Hola, buenos días. Es un gusto para nosotros estar acá representando a la Secretaría General y en este espacio pues lo estoy compartiendo afortunadamente con el señor Miguel Bolinaga, a quien voy a presentar. Él va a realizar una presentación y luego vamos a tener el conversatorio, como lo decía muy bien Miguel. Presentando a don Miguel Bolinaga, es Country Manager y líder de mercado de AES Panamá desde 2013, con amplia experiencia en los sectores energéticos tanto regional y global, especialmente en comercialización y distribución eléctrica. Antes de su llegada a Panamá, fue vicepresidente de Mercado Eléctrico en AES El Salvador, donde la empresa posee el 80% del mercado de distribución. Inició su carrera en la Electricidad de Caracas, EDC, y en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es licenciado en Administración y Logística, ingeniero en Computación y posee estudios de posgrado en Sistemas, Finanzas y Gestión. Actualmente preside United Way Panamá y forma parte de varias juntas como AmCham, APADE, CIP, AMPAC, WEC, Panamá. Y vive en Panamá desde 2013, así que, por favor. Tengan todos muy buenos días. De verdad que para mí es un placer estar el día de hoy acá. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Rafa, por la invitación. Ya empezó a correr el tiempo, son 10 minutos, entonces uno tiene que comerse los saludos, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación y también es muy agradable ver caras conocidas acá y amigos de siempre, ¿no? Yo voy a hablar un poco acerca del ejemplo, lo que hemos hecho aquí en Panamá con respecto a la transición energética y lo que es la importancia de una seguridad energética, ¿no? Aquí rápidamente les voy a hablar un poco de Panamá. Bueno, tenemos 26 años en Panamá, hemos invertido, y esto lo creo que es importante, 3.488 millones en soluciones energéticas, incluye Gatún. Abajo pueden ver las plantas que tenemos. Dentro de los 1.181 megavatios de capacidad no está incluida Gatún, porque ahí somos socios minoritarios, pero tenemos hidro, eólico, gas natural y también tenemos solar. Panamá ha tenido una buena experiencia en cuanto a lo que es una transición energética adecuada, ¿no? Y esto porque hemos sufrido bastante desde el año 2014. Yo llegué en el 2013 y hemos sufrido bastante desde el año 2014 con diferentes alzas de precio de combustible, precios altos del spot, y al mismo tiempo también sequías impresionantes, ¿no? Y eso la hemos sentido cada vez más cerca a lo que estamos en este momento. Pero vean que también ha habido una inversión producto, una seguridad jurídica que ha tenido el país en diferentes áreas, y el país ha invertido alrededor de 12.000
millones de dólares, de los cuales 8.000 son que es el 60% en generación, distribución 2.8 billones y transmisión 1.222 millones, ¿no? Eso hace que la generación se lleve el grueso. AES ha invertido aquí 43.5% de esa cantidad de inversión, ahí sí cuenta Gatún, y le pongo una flechita color roja sobre el año 2014, porque ahí hubo una gran inversión, quitando la del año 2024 que cuenta Gatún, hubo una gran inversión a nivel de hidroeléctricas. ¿Y por qué hidroeléctricas? Porque en ese momento el precio spot estaba bastante alto, cerca de 300, 400 dólares, y vieron una muy buena oportunidad las hidroeléctricas para invertir al spot, no contra PPAs, y eso le da un negocio bastante rentable. Y aquí les hablo cómo ha sido la evolución de esta transición energética que hemos tenido aquí en Panamá. Y lo decía ayer el secretario de Energía. Cuando abren aquí la privatización en el año 2000, teníamos una generación bruta de 4.887, pero vean que era una matriz energética extremadamente inmadura o no robusta. No había seguridad energética en ese momento dado, porque ocurría algún problema con una de las hidroeléctricas o estábamos en presencia de sequía y automáticamente pasábamos trabajo. Pero pueden ver cómo, y tengo señalado el año seco P75, P93 y P100, mientras más cerca es más seco, y pueden verlo como ya vemos una matriz energética mucho más robusta donde podemos tener viento, tenemos solar, tenemos carbón, tenemos gas natural, la hidro continúa, tenemos el diésel también todavía continúa mucho menos, y le podemos hacer frente a años como pasó en el 2023, donde a pesar de la sequía no hubo racionamiento de energía. Año 14, y yo siempre digo esto, año 14 cuando se toma la decisión de una política energética más consona con lo que estaba ocurriendo en el país, empezamos a pasar trabajo en el año 2014. Una sequía menor, pero con mayor precios, con racionamiento de energía. Casi 3 meses. Desde el 10 de marzo hasta un día antes del Mundial de Fútbol de Brasil, tuvimos racionamiento eléctrico en diferentes áreas acá. Ahora, podemos ver aquí, en capacidad instalada, cómo y tenemos que hacerle frente a las políticas energéticas o a las políticas del país, donde vemos que va a haber, están pensando un mayor crecimiento en renovables, una planta eólica offshore, hidrógeno verde, gas natural, etanol, amoníaco, y esto para hacerle frente a una cantidad de proyectos que vienen aquí a Panamá. Indudablemente esto es un país pequeño, 4 millones de habitantes, donde tenemos una capacidad instalada de casi 5.000 megavatios, y tenemos que hacerle frente al tren, al cuarto puente, crecimiento natural, desarrollo, puertos, turismo, interconexiones, todo eso. Pero ya hay una matriz energética mucho más robusta que puede soportar. No hay problema que baje la capacidad instalada en la hidroeléctrica, que genera menos energía como vimos anteriormente, porque ya vas a tener más gas, vas a tener solar. Pero no va a ocurrir como ocurrió en el año 23, que en algún momento dado, que puede ocurrir, perdón, como el año 23, que estamos en agosto 31 y tuvimos en agosto 31 no había sol, no llovía, estaban las nubes y no había viento. Tuvo que hacerle frente el gas natural, el búnker y el diésel en ese momento. Y eso es tener una matriz energética robusta e ir alineado hacia una transición energética adecuada. Y vemos aquí un poco lo que yo les decía, era el precio spot como baja. Al principio, en el año 1999 y 2004, el precio spot bajó porque Panamá no había empezado a crecer en ese boom económico y de instalación aquí de empresas importantes o empresas bastante grandes y el crecimiento que tuvo. Y pueden ver cómo el spot sube, un poco lo que les dije en el 2014, cómo sube, el promedio fue 217, pero ya en el año 19, el spot, porque ya tienes gas y tienes viento, ya empieza a bajar. Y vemos cómo en el año, un poco lo que decía Abdul, el vicesecretario, cómo en el año, a pesar de que hubo guerra en Ucrania y hubo problemas en hidrología, en los 2 años, 2022 y 2023, el spot se mantiene bajo. Pero si logramos ver qué viene para futuro y qué estamos viendo nosotros, perdón, déjenme irme para atrás un momentico,
Ahí pueden ver justamente la figura, qué proyecciones hay para este año. Por primera vez en la historia, Panamá, en la historia reciente de los últimos 14 años, en la parte eléctrica, Panamá va a tener un spot enero, febrero y marzo por debajo de los $90. Y si estuviéramos la planta de Gatún lista ya, el promedio de Gatún de la planta es $43 el megavatio hora. Entonces eso es ir hacia una adecuada transición energética. Y aquí podemos ver cómo está abajo el precio spot, arriba cómo está unos PAI en cuanto a la capacidad instalada y el tipo de generación, cómo está en la capacidad neta y al final la capacidad firme. Y abajo cómo estamos esperando el precio y la proyección del spot para futuro, para este próximo año. Ahora, nosotros nos imaginamos la parte eléctrica no únicamente en el tema de energía, porque aquí vamos a ver, y esta la voy a pasar un poco rápido, pues estoy nervioso con el tiempo, y me voy a ir un poco más hacia el gas, ¿no? Porque yo creo que es mucho mejor poder contribuir. Esta de acá es una lámina sumamente poderosa, que es donde invierte AES y que vemos un poco nosotros hacia el futuro. Vemos energía nuclear, vemos solar, el precio, y hacemos una comparación, y en base a la necesidad que tenga cada país es que invertimos. Nosotros estamos invirtiendo aquí en gas, podemos mandar gas hacia afuera también, pero en base a eso es que nosotros nos dedicamos nuestra inversión. Y cuando vemos la importancia aquí del gas, ya para otros temas que no sea únicamente generación de energía, es cuando estamos viendo, y aquí planteamos, el tema del gas natural, tanto en Colón como en Dominicana, que tenemos nosotros. Aquí ven en la planta de Andrés, del lado derecho, tenemos dos tanques, uno de 160.000 metros cúbicos, uno de 120, tenemos una carga de buques hasta de 10.000 metros cúbicos para arriba, pero ya aquí en Panamá, en la boca del canal, tenemos 3.000 metros cúbicos hacia arriba, y la tenemos del año 2018, porque nosotros vemos el gas y también tenemos dos bahías de camiones y una generación de 1.050 megavatios. Y aquí pueden ver, esta es la planta, y de ahí es que sale todo el gas, y de aquí va a salir el gas, y ya ha salido el gas, no solamente para Panamá, sino para Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Y nos podemos dar cuenta acá, como un poco decía, lo que vemos nosotros en la parte de gas natural, no únicamente el segmento doméstico, que es generación eléctrica, transporte, comercial e industrial, sino también vemos el bunkering y vemos la parte de distribución regional a través de isocontenedores. Y eso es un tema que viene desarrollado, que justamente hoy en la tarde un compañero lo va a desarrollar bastante, este mercado de gas natural hacia Centroamérica y el Caribe. Y aquí tenemos algunos ejemplos, un solo minuto me va a tomar más, Tatiana. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se ha hecho, ¿no? Desde enero del 2021 a la fecha. Ya estamos firmando para llevar, y lo comentaba Abdul y lo comentaba el secretario de Energía ayer, hemos llevado a Ecuador. Y Ecuador, creemos mucho en la interconexión también. Si Ecuador hubiera tenido una interconexión, no hubiéramos tenido que llevar isocontenedores. Pero adicionalmente hemos tenido ya la industria acá, ya tenemos 5 industriales que están utilizando gas natural en lugar de quemar diésel dentro de sus calderas o dentro de sus procesos, ¿no? Y el transporte, hicimos un piloto con Mi Bus. Y esto sale justamente de acá, desde nuestra planta de Colón a toda Centroamérica y el Caribe y hacia Colombia, ¿no? Y vemos aquí cómo eso es algo que está probado, que no lo estamos inventando, sino en Europa se utiliza muchísimo, en Estados Unidos se utiliza muchísimo, y es el tema de isocontenedores. Ya tenemos cerrado un próximo negocio con 500 isocontenedores que van a estar moviéndose alrededor de 25 diarios que van a cubrir una necesidad en Colombia, que eso que sucedió en Colombia no es una seguridad energética, por el contrario, fue justamente lo que nos pasó, que tienen que poder tomar necesidad de un tercero afuera para poder cubrir una deficiencia en gas natural que hayan tenido. Y en Panamá está listo para el bunkering. Aquí podemos ver cómo si estamos listos para el bunkering, esta es la última, podemos ver cómo estamos listos para el bunkering. Ya la ACP nos autorizó y estamos en negociación de que hay áreas frente a la dársena de nosotros, por ejemplo, nuestro terminal, donde se puede utilizar
el bunkering y se puede hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, eso hace que, aquí lo podemos ver, tanto el barco atracado o en chip to chip en la dársena, sin ningún tipo de problema, y eso abre una oportunidad enorme, no únicamente para Panamá, sino para toda la región, de poder abastecerse, un terminal, como dijo anteriormente Abdul, de abastecerse de este terminal para poder llevar gas natural mucho más económico, mucho más rápido hacia los mercados que lo meditan. Yo creo que, para terminar, Panamá entendió en el año 2014, protegió las inversiones y continuó una ruta adecuada en lo que es la transición energética con una matriz energética bastante robusta, no únicamente para electricidad, sino también para todo lo que tiene que ver industria, transporte y bunkering de gas natural. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tan excelente exposición y por tener este caso concreto de AES. Bueno, hemos estado hablando de la seguridad energética desde ayer y lo vamos a seguir hablando. Es parte de la transición energética no olvidarnos de esto. Y pues solo señalando, la seguridad energética debe o implica un suministro de energía disponible y asequible. Ha tenido variaciones, hay muchas posiciones sobre este concepto, pero a raíz del 2006 o 2007, pues por estas variaciones del cambio climático, también ha tenido esta implicación de no perder de vista qué pasa hoy en día con el cambio climático y no dejemos atrás también el término de estar mitigando, disminuyendo la pobreza energética, o sea, que toda nuestra población pueda tener el mayor acceso posible de electricidad. Sin duda tenemos muchos desafíos, este espacio se trata de desafíos y estrategias en torno al tema de la seguridad energética. Entonces, yo quisiera tenemos nada más 2 preguntas que vamos a discutir antes de entrar a qué estrategias tenemos tanto desde el sector privado como desde la integración regional. Quisiera mencionarles que en el tema de la integración regional, desde el SICA, nosotros, Carmen lo mencionaba, tenemos unos pactos energéticos regionales. ¿Qué son los pactos? Pactos son unos compromisos que nuestros países, a través del Consejo de Ministros de Energía, pues presentó ante las Naciones Unidas y estamos viendo la manera cómo se contribuye a la seguridad energética. Aparte de ello, uno de los pactos tiene que ver cómo vamos a abordar el tema de las centrales hidroeléctricas a futuro debido al cambio climático, el efecto del Niño. Y es ahí donde yo quisiera preguntarle a Miguel, bueno, no he terminado de complementar, pero uno de los pactos va enfocado en el análisis concreto de esas centrales hidroeléctricas ya antiguas y las que, bueno, tal vez no tan antiguas, pero necesitan abordar ese tema de aquí en mediano y el largo plazo. Así que, por ejemplo, esas son acciones que desde el SICA estamos planeando hacer, todavía estamos empezando, los pactos se firmaron o se presentaron el año pasado. Entonces, en ese sentido, Miguel, yo quisiera preguntarle cómo desde AES ustedes, ¿qué estrategias tienen? ¿Tienen dentro de su portafolio centrales hidroeléctricas? ¿Qué están haciendo en ese sentido? Muchísimas gracias. Sí, mira, indudablemente el tema del cambio climático es importantísimo y por eso es que a mí a veces me preocupa cuando yo escucho una decisión, vamos hacia energías renovables, que nosotros somos ampliamente energías renovables. De hecho, hemos dicho al frente de la Bolsa de Valores de Nueva York que en el 2027 todas nuestras plantas de carbón están cerradas y todos nuestros proyectos en Estados Unidos de crecimiento son todos a través de viento y todos a través de solar y baterías, ¿no? Cosa que va contraria con el discurso presidencial en este momento de los Estados Unidos, ¿no? Y que nos amerita poder ver cómo vamos a pasar todo este tema. Pero sí, nosotros aquí en Panamá tenemos, por ejemplo, 5 plantas hidroeléctricas, ¿no? Tenemos una de embalse, otra que es Bayano, una de embalse regulado, que es un embalse que es Changuinola, que dura más o menos 9 días de regulación, y tenemos 3 de pasada, que son Los Valles, Estil, Estrella. Es importante indudablemente cuidar la cuenca. Otra cosa, cada vez hay más necesidad y más población
que necesitan consumir agua potable para vivir. Eso es adicional al cambio climático, ¿no? Es el crecimiento poblacional. Entonces, tú tienes que convivir con eso. Indudablemente, entonces, hay un tema ambiental donde tú tienes que poder cuidar tu cuenca, poder cuidarla para que sea lo más efectivo. Hay un tema de efectividad o eficiencia en el tema de los motores, en el tema de las turbinas. Por ejemplo, Bayano en este momento es una planta que a lo mejor gasta 600 metros cúbicos por segundo en lugar de una como Fortuna que gasta muchísimo menos y da la misma cantidad de megavatios. Entonces, amerita que esta planta esté dentro todavía del parque de generación o no. Cuando conteste la pregunta si es sí o no, si es no, tú tienes que tomar las adecuadas transiciones para que tenga la sustitución de otra planta que no sea a lo mejor hidroeléctrica, sino que sea de otro mecanismo que te dé, que otra fuente que te dé la firmeza adecuada de los 260 metros, los 260 megas. Nosotros igualmente tienes que hacer las inversiones adecuadas de manera que gaste menos, porque si tú no haces el CAPEX adecuado para una planta en lugar de los 600 metros cúbicos por segundo, a lo mejor vas a estar gastando 680 metros cúbicos por segundo y eso te trae una ineficiencia mayor, ¿no? Entonces tienes que hacer las adecuaciones y la inversión adecuada en el CAPEX también para poder fortalecer eso. Pero ayer me gustó mucho a mí el presidente, en la primera presentación, no me acuerdo cómo se llamaba ayer, que él decía que la transición energética ellos tienen planteado para algunas cosas a largo plazo, como es el deber ser, y otras cosas a corto plazo. En seguridad energética es largo y corto plazo, ¿no? Y en los cortos plazos decía, bueno, eso lo digo hoy, pero mañana no sé si cambia, porque así es el sector eléctrico. Yo no sé si el día de mañana, nosotros estamos esperando, nuestra proyección, estamos esperando que este año sea muy productivo a nivel de lluvia, pero puede ser que no entren dentro de 15 días, sino entren dentro de 3 semanas. Nadie sabe tampoco el precio del petróleo. Nadie sabe qué se va a disparar cuando un comentario de cualquiera de estos políticos pueda decirle que trae una consecuencia totalmente contraria. Entonces, para eso también hay que prepararse. Nosotros hemos hecho un balance aquí desde el año 2014 y por eso fue que empezamos a invertir en gas, porque en el año 2014, ya con esto termino, en el año 2014 nosotros teníamos PPAs con nuestras hidroeléctricas, 705 megas de megavatios, más o menos podíamos tener alrededor de unos 640 en contratos, y de esos 640 no llegamos ni a producir en el año 2014 ni 200. Y teníamos que salir al mercado spot a comprar a 300 y 400, los precios que ustedes vieron ahí, para cumplir el PPA a 90. Y fueron 3 meses horribles donde nos dio pérdida, donde el socio que es el Estado con nosotros, tuvimos que invertir adicionalmente y se tomó la decisión, bueno, vámonos por solar, vámonos por viento, vámonos por gas para poder hacer el hedge. Cuando no tenemos agua, tenemos sol, y cuando tenemos sol, tenemos agua. Pero hay años y hay meses que no tienes ni agua, ni sol, ni viento y precios de combustible altos. Tienes que estar preparado para eso en la transición energética. Bueno, muchas gracias. Miguel nos ha puesto acá varios temas y creería yo que algo importante a destacar o mencionar es el tema de la planificación energética. Como país y también como región, desde la región, desde el mercado eléctrico regional, sabemos que se trabaja en eso, que ha sido todo un proceso de poder llegar a tener una planificación energética en la que estamos viendo todos esos escenarios, ¿verdad? Y desde el SICA, que es un nivel un poco más arriba y más político estratégico, pues como también lo mencionábamos anteriormente, tenemos un grupo que está viendo esto. O sea, todo es como necesario, ¿saben? Aquí estamos privado y también, digamos, en la parte política estratégica, el SICA. Entonces, la siguiente pregunta, quiero ir terminando en el tema de cómo usted puede ver el tema de la cooperación privada regional. ¿Es algo factible que podemos hacer? No lo vamos a hacer solo, decíamos en la sesión pasada. Sí, cuando tú me dijiste la presentación que era muy larga, yo quité una lámina que hablaba precisamente de eso. Yo creo, y podemos compartir la presentación con todo gusto a todos, no tengo ningún problema, si les sirve de algo.
Pero fíjate, yo creo mucho en el séptimo mercado, yo creo muchísimo en la interconexión. Estoy feliz con la reunión que hubo entre el presidente Petro y el presidente Mulino. Creo y no solamente de energía, sino también de gas y de cualquier cosa que pueda haber en esa interconexión. Entonces, yo creo muchísimo en eso. Creo muchísimo que tiene que haber autoridades que regulen este tema para poder proteger las inversiones, para poder proteger al cliente final, para poder proteger la calidad de servicio, para poder proteger lo que es la parte técnica. Todo eso tiene que existir. Lo que sí no puede haber es que exista una burocracia que te limite a ti el poder hacer una inversión que de repente necesiten. O sea, que tú para poder, que no existe ahorita. O sea, uno va directamente a la CRIE o el EOR y primero que son atendidos como si fuera, está en El Salvador la CRIE, por ejemplo, y el EOR, perdón, y lo atienden a uno como si fuera verdaderamente del mismo país y abierto, completo, y con ganas de ayudar y con ganas de buscar esa interconexión, ¿no? Entonces yo creo que sí, es importante que se proteja a las inversiones, que si yo hago aquí en el mercado hago una planta de 400 megas pensando y pago mis peajes y en llevar esa energía a El Salvador o a Panamá o a Costa Rica o a Guatemala o viceversa, si yo tengo un PPA aquí porque estoy comprando energía en Guatemala, que sea respetado, que yo pueda agarrar y decir, yo invertí 300, 400 millones de dólares porque las inversiones en este tema eléctrico son muy grandes, que pueda ser respetado. Entendemos que se pueda parar en algún momento dado las exportaciones de energía, pero eso tiene que ser con muchísimo cuidado, con muchísima luz larga, porque puedes crearle un daño a una empresa que invirtió pensando en ese séptimo mercado, en esa cooperación privada con políticas públicas, que le estás haciendo entonces un perjuicio, y eso va a traer como consecuencia que rueda también un banco que no va a tener la energía final el consumidor. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se ha agotado, quisiera seguir hablando. Mañana hay un espacio donde vamos a estar abordando más el tema del mercado eléctrico regional, de la integración regional, así que esperémonos esta mañana porque yo tengo todavía muchos comentarios, pero el tiempo se ha acabado. Pero sí puedo decirles, tal vez solo para terminar, que desde la integración regional esto es algo que está resonando no solo en Centroamérica, sino algo más grande, ¿no? Sabemos que hay necesidad de diálogo, que hay necesidad de ajustar muchas cosas. Bueno, él hablaba mucho de la protección de esas inversiones y es un buen punto, ¿no? Que nos llevamos a los que hacemos las políticas y las reglas, ¿no? Para no olvidar esa parte, que no lo hacemos, pero está bien seguirlo diciendo, pero que a su vez la integración regional viene a ser un componente importante dentro de la seguridad energética, así que gracias por traerlo a colación. Y nada, eso de nuestra parte. No, muchísimas gracias, Tena. Y disculpe más bien el tema acelerado, pero uno tiene tantas cosas que decir y las piensa y quiere decirles y no tiene el espacio, ¿no? Yo creo que estos temas son para poder conversarlo y más con gente apasionada como la que tiene uno al frente y gente tan interesada y que ha apostado tanto en inversiones importantes en todos los países que están aquí en Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias.